Apaga la luz. Sube un poco el volumen y escucha como quien no quiere despertar a nadie del pueblo. Porque en esos lugares, y sabrán ustedes si han pasado por uno, el silencio no es ausencia. Es una sombra que guarda recuerdos, que muerde la lengua de la gente. Yo estoy viejo, y me pesa la lengua por lo que hice y por lo que vi. Por eso vine a hablar, a soltar lo que llevo atorado en la garganta desde hace tanto tiempo. Descubre relatos macabros contados en pueblitos donde nadie habla. Esto es lo que me tocó vivir. Me llamo Maurilio. Tengo 76 años y he pasado más de la mitad de mi vida entre surcos y cafetales en la Huasteca. Nací donde el monte llega a la puerta de la casa y la niebla se te pega a las medias como si fuera un luto. No soy hombre de muchas palabras. La tierra me enseñó desde chico que lo que se trabaja con las manos no se presume con la boca. Pero hay cosas que la tierra no olvida y hay deudas que no se saldan con dinero. Antes de que todo se torciera, la gente me conocía por ser buen jornalero y por hablarle a los brotes cuando el temporal venía rudo. Tenía una parcela chiquita, apenas para vivir, y un cafetal que con paciencia daba el suficiente para comprar medicinas y mandar a los muchachos a la escuela. Respetábamos la tierra como se respeta a la abuela, con cuidado, con ciertas oraciones guardadas en la cabeza y muchas veces en silencio. La tierra, decíamos, tiene memoria. No era un dicho, era una advertencia. La primera vez que noté que algo andaba mal fue una madrugada de mayo. Salí con el machete al hombro para revisar las plantas. El aire olía a humedad, pero había un olor más rancio, como a hojas muertas que se quedaron en el vientre de la tierra. Los brotes estaban mustios, y las ramas, que antes se estiraban buscando sol, estaban dobladas como si les hubieran pesado las manos. Pensé que eran plagas, pensé en abonos, en bolsas que iba a comprar en el pueblo, en rezos. Pero pasó una semana y otra, y el cafetal siguió apagándose. La cantina del pueblo se convierte en radio de rumores cuando el día está nublado. Ahí fue donde me dijeron que no era cosa del clima ni de la peste normal. Dijeron que eran envidias, que la tierra pedía cuenta. Yo me reí, porque ¿qué culpa tiene la tierra de que a un hombre le falte para pagar la herramienta? Pero en la noche, cuando el viento bajaba por la vereda, las voces que yo creía del monte empezaron a repetirme una palabra: pago. No sé si eran mis pecados o la vergüenza, pero la palabra me caló. Fueron días de angustia. No hay cosa más ruin que ver cómo lo que te da de comer se te pone la cara de muerto. Llegó el tiempo de pagar jornales, y no tenía a quién. Fueron los chicos que trabajan para mí los primeros en quejarse. Patrón, si no hay café, no hay feria. Y yo no podía prometerles milagros. Hay hombres que van a la ciudad a pedir dinero, otros que piden préstamos. Yo no tengo quien me avale. Entonces, escuché un nombre de boca en boca: Alvarado. Dicen que Alvarado vivía en una casa que no aparece en los mapas. Una casa que busca el monte y que se protege con 3 ceibas clavadas en triángulo. Dicen que le hablaban los perros, y que en las noches se veía pasar una sombra con ojos que no eran de hombre. Yo no creí nada al principio, pero la desesperación le hace a uno andar por caminos que antes evitaba. Así que fui. La descripción que me dieron en la cantina no tenía nada de elegante. El viejo del mesón me señaló con el dedo la dirección entre chupitos de mezcal. Camina 4 días hacia el norte. Cruza la quebrada. Y cuando veas 3 ceibas clavadas, ahí está. No preguntes mucho, y no le des la vuelta. Me reí de la superstición, pero tomé la mochila y me fui. En el camino, el paisaje se fue volviendo más cerrado. Había menos casas, menos mujeres en las puertas, más perros que gritaban sin acercarse. Llegar al jacal de Alvarado fue como cruzar una frontera que la gente del pueblo jamás te diría que existe. Había un sendero con hojas pisoteadas y una piedra con manchas oscuras. El aire alrededor olía a humo viejo. Golpeé y me abrió un hombre que no parecía viejo ni joven,
con una mirada que se me enroscó en la cintura como un lazo. No recuerdo haber sentido miedo tan fijo. «Se llama Alvarado», me dijo. Pasé. Dentro, la casa estaba a oscuras, salvo por una vela que olía a algo amargo. El suelo se hundía en lugares y había instrumentos que no supe nombrar. No voy a repetir exactamente las palabras que me dijo, porque un viejo como yo aprende que hay palabras que al pronunciarlas las cosas se vuelven reales. Pero sí lo que propuso, una solución que pedía un precio que no se explica con moneda, una solución que miró a la tierra y se definió en gajos de silencio. Me dijo que la tierra tenía hambre de su propia sangre. Me dijo que el cafetal volvería a brotar si se le daba lo que pedía. Y ahí dijo lo que una voz cansada me repitió muchas veces. No era una petición que se podía cubrir con sudor ni con promesas. Exigía un pago que tenía nombre y que sería sembrado dentro de la tierra. No voy a decir la fórmula ni los pasos. Eso lo supe después, y no es mi intención que nadie lo intente. Solo diré que la condición era brutal, y en mi pecho la palabra brutal no alcanza a describir cómo se siente cuando a un hombre le ofrecen pan a cambio de la vida de otros. La desesperación te hace elegir mal. La necesidad te hace creer que puedes controlar lo que no se controla. Yo, que había visto a mis padres lidiar con la sequía y la enfermedad, pensé que podía negociar, que podría pagar en otra cosa. Alvarado no negociaba. Me dijo, si quieres que la tierra te devuelva lo que te quita, ella pedirá a cambio lo que es suyo. Y eso sonó como sentencia. No voy a hablar como si no supiera que lo que hice fue horroroso. Lo reconozco con cada cana. Pero en el momento, con la comida de mis hijos en la balanza, con la mirada de la gente que me decía, patrón, tenemos que comer, acepté. Me llevó al lugar donde ya estaba todo dispuesto, 4 puntos del monte donde la tierra olía distinto, como si ahí se hubiera detenido el tiempo. Me advirtió que después de eso la cosecha sería abundante, que la primera mitad de la cosecha me la entregaría él como garantía, y que todo debía quedar en silencio entre nosotros y la tierra. Prometí. Traicioné. No voy a decir cómo conseguí a los hombres. La vergüenza pesa igual que la sangre. Eran 4 jornaleros que habían trabajado para mí meses atrás, 2 de ellos de mi propio vecino, uno que venía los fines de semana a ayudar con la poda. Los invité a un trabajo de noche. Les prometí pago adelantado, algo que suene razonable cuando lo que vas a entregar no es dinero, sino la clarividencia de un cobarde. No diré sus nombres porque los nombres en estos relatos parecen abrir puertas. Solo diré que eran seres de carne y familia. Tenían madres, hijos, deudas. La noche en que los enterramos fue la noche más larga de mi vida. No digo matamos, porque la palabra queda corta o suena a voluntad. Diré que les quité la vida en la forma que me mostraron y que la tierra aceptó. No describiré el acto con detalles. La garganta se me cierra solo de pensarlo. Después, como quien deposita una semilla, los cubrimos. La tierra los tragó. Sentí algo frío en el estómago, como si un pez me mordiera desde dentro. A la mañana siguiente, el cafetal despertó. No fue exageración. Brotaron hojas verdes como si nunca hubieran pasado por la enfermedad. La tierra se hinchó y dio una flor como si no hubiera pasado pena. La gente celebró. Los jornaleros de los campos venían a decir que todo tenía brillo nuevo. En los mercados, la plata comenzó a entrar. La primer mitad de la primera cosecha llegó en sacos y promesas cumplidas. Alvarado apareció una vez para cobrar su parte. La mitad, dijo con voz grave. Me dio dinero y me pidió que me guardara y que callara. Yo guardé parte del pago para mis deudas ardientes y pensé que había saldado la cuenta. Aquí es donde la culpa se enreda con el orgullo. Ahí fue cuando me creí dueño del truco. Tomé la mitad que me dieron y la escondí en el cajón, donde guardaba las cosas que a uno le sirven en caso de apuro. Fue un error pensar que podía retener algo.
En la noche, si uno cree que el pago ya está saldado porque hay plata en el cajón, la realidad no se toma a risa. Te recuerda que no se trata solo de dinero. Las noches después del pacto fueron las que me empezaron a devorar. No eran simples sueños. Eran voces que se recogían en el techo como si fueran ratas. Escuchaba el susurro de pies que no estaban, el roce de manos que no tocaban. Al principio pensé que era la culpa. Después, los perros del pueblo empezaron a aullar apuntando a mi casa, aunque no había nada fuera. Los vecinos, que antes se acercaban a pedir favores o semillas, se fueron cerrando como si la vergüenza pudiera transmitirse por la pared. Una noche, oí algo que me heló la sangre. Unas palmas que no eran de viento. Un lamento que salía de la tierra misma. Me levanté con la lámpara en la mano y vi, o creí ver, a lo lejos, 4 figuras cubriéndose con barro, como si quisieran salir de debajo del suelo. No voy a decir que eran ellos. Mi mente pudo estar rotando esa imagen por años por la culpa, pero juro por lo que más quiero que esa noche supe que la deuda no había quedado enterrada con los cuerpos. La tierra empezaba a cobrar su presencia de un modo que no se paga con oro. Lo que siguió fue pequeño castigo tras pequeño castigo, hasta que todo se volvió insoportable. El huerto donde guardaba los utensilios se quedó vacío. Alguien había entrado y tomado las herramientas que sin esos menesteres no servían para nada. El dinero que yo había escondido en el cajón desapareció sin que la casa tuviera señales de robo, como si se lo hubiera llevado una mano invisible dispuesta a saldar su parte. Dormía con la luz encendida, y a veces me despertaba sudando, sintiendo hollín en la boca, aunque no había fuego. No quiero que suene teatral. No creo en maldiciones que arrastran hombres por el cielo. Pero sí creo en historias de pueblos que saben callar para no desatar otra desgracia. La gente dejó de venir a mi casa. Un par de vecinos me evitaron. Me vi solo con mis pensamientos y con la sensación de que algo me observaba detrás de las paredes. El silencio del pueblo, ese silencio que ya antes nombré, se convirtió en un juicio. Nadie preguntó nada. En ocasiones eso pesa más que 1000 palabras acusadoras. La primera vez que alguien rozó la verdad fue el viejo de la cantina, el mismo que me había dado la dirección de Alvarado. Me lo encontré en la entrada al pueblo, apoyado en su bastón. Sus ojos ya no eran los de antes. Me dijo con voz baja: «La tierra no olvida, Maurilio, y cuando exige cuenta, no acepta recados». Yo le mentí. Le dije que todo había sido por la necesidad. Él asintió. Hizo una cruz en su camisa y se fue. En su marcha, una de las mujeres que lavaba la ropa en el río se detuvo y me miró con tristeza. No hubo reproche en su mirada, solo una comprensión que me partió como una pieza de barro. A partir de ahí, la cosa se volvió más intensa. Empecé a escuchar, en la madrugada, cuando la bruma cubre los caminos, voces que llamaban por apodos de los enterrados. «Patrón», una voz que conocía, salía de la oscuridad y hacía que mis manos se enredaran en la frazada. Salía a la puerta a ver si había alguien, pero no había nadie. El perro de la casa rasgueaba la cama con los dientes, como si tratara de morder algo que estaba en la pared, dentro de la madera. Mi esposa, que soportó mucho, empezó a decir que veía sombras en el patio. Yo pensé que eran pesadillas, pero la mirada de ella cambió. La persona que dormía a mi lado ya no me reconocía. No voy a maquillar la cosa con heroísmos. Llegó un momento en que la vergüenza se me volvió costra. Mi corazón se quebró en pedazos que no encontraban consuelo. Empecé a beber, cosa que antes no hacía. El agro me parecía un lugar de traiciones y mentiras. Las noches eran largas y el día pesado. La gente me miraba con esa mezcla de miedo y compasión que a veces es peor que el enojo. Y en cada una de esas miradas yo veía la misma pregunta que nadie se atrevía a pronunciar. «¿Qué pasó en tu casa?» Recuerdo la noche en que el fuego empezó.
No diré que fue el primer signo de castigo, pero sí el más evidente. La madrugada estaba seca, el viento calmo. Yo había bebido más de la cuenta, y el recuerdo de los 4 hombres empezó a rebotar como una piedra en un pozo. Sentí un calor que no venía del cuerpo. Salí a la cocina con la intención de encender una vela, como para recordar a los que se fueron, o para olvidar el peso de la culpa. Un fósforo cayó de mi mano y prendió algo que yo había dejado cerca. Un trapo, una caja con cosas viejas. En cuestión de minutos la cocina era una lengua de fuego que lamía las vigas. No puedo decir si fue intencional. No quiero simular arrepentimiento de conveniencia. No sé si mi mano fue torpe o si la culpabilidad me empujó a hacer algo que en el fondo planeé. El fuego se metió en la casa como un animal hambriento. Los vecinos despertaron con el ruido, los perros ladraron, y en la calle se juntó la gente. No obstante, nadie mencionó a los 4 hombres. Lo único que se oía eran gritos para apagar, órdenes, agua que chisporroteaba. Al final, entre la confusión, algo quedó enterrado en las cenizas y algo más quedó suelto en el aire. La certeza de que la deuda no se había saldado. Yo sobreviví a ese incendio con la ropa chamuscada y la garganta rasposa por el humo. La casa quedó en ruinas y con ella muchas promesas. La cosecha, sin embargo, no había perdido su vigor. Eso fue, en el fondo, lo que me asustó más. La tierra que había aceptado un pago seguía cumpliendo, pero seguía exigiendo. Lo que se prendió en la lumbre fue una parte, pero la cuenta seguía marcada en algún lado que no vi. Desde entonces mi vida se volvió un punzón. Me alejé del pueblo. Los muchachos que quedaron en la parcela me miraban con miedo. La esposa se llevó a los hijos y a su poco de paciencia. Yo me quedé solo, a dar vueltas por los caminos, a mendigar perdón en el viento. A veces, en noches de luna llena, siento pisadas a mi alrededor, suenan como pasos sobre hojas mojadas. Oigo voces que repiten palabras que no quiero entender. Pago, memoria, no se olvida. Me he despertado con las manos manchadas de barro, sin saber cómo el barro llegó a mis dedos. Y lo peor no es el cansancio físico. Lo peor es la certeza de que no voy a poder pedir perdón. La gente no pregunta. El silencio pesa tanto que parece que protege a todos. En estos pueblitos, el silencio no siempre es cobardía. A veces es vergüenza. A veces es acuerdo tácito. Nadie habla del tema. Se mira para otro lado. Los que tienen familia no se acercan. Es un pacto de silencio que nos cubre como un mantel sucio. Yo vengo a decirlo porque me asfixia. La tierra, créanme, habla, y lo que cuenta no siempre es amable. Si esta historia te está hablando de algún modo, quédate un rato más, y si puedes, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde me escuchas. No repitas nombres ni acusaciones, solo dime, ¿has sentido silencio así alguna vez? Deja tu comentario y mantenemos viva la memoria, que es lo único que puede, tal vez, equilibrar lo que se rompió. No puedo decir que con eso acabará todo. Los ecos del incendio siguieron resonando, pero hay otras caras de la misma moneda que también merecen narración. Cuando me marché del pueblo por un tiempo, creí que había dejado atrás algo que no tenía cura. Me equivoqué. Existen otros relatos en pueblos similares, donde la gente busca alivio en quienes dicen curar, y en esas búsquedas muchas veces encuentran apenas más preguntas. Uno de esos relatos me lo contó un joven llamado Emilio, y su historia está atada a la de Don Juan, un curandero conocido en la zona, y a una sombra que la gente de allá llama el perro negro. No quiero adelantar demasiado, pero les diré que la desesperación por salvar a un ser querido puede llevar a la puerta de quien ofrece respuestas a cualquier precio. Emilio me lo contó en la parada del camión, mientras esperábamos para regresar a la ciudad. Tenía la ropa marcada por el trabajo, la cara de quien ha pasado noches en vela, y los ojos enrojecidos por el llanto. Venía a buscar la solución, me dijo, como muchos aquí.
Su historia comienza con su madre enferma y con la ausencia de dinero suficiente para pagar un médico que fuera de la ciudad quisiera ocuparse. En esos pueblos, la medicina que cabe en la mano a veces es un jarabe, a veces una promesa, y muchas veces una habitación con velas y hierbas donde un hombre o una mujer dice que puede hablar con lo otro. Me contó cómo escuchó hablar de don Juan por boca de doña Licha, una mujer que sabe de curas y de desprecios. Esa voz que se pasa de casa en casa es un hilo peligroso. A veces te lleva al alivio y otras te conduce a la ruina. Doña Licha le dijo que don Juan hacía limpias, que su casa estaba siempre perfumada de humo y que la gente salía con palabras menos duras. Emilio, desesperado, decidió ir. Llevaba poco dinero y mucha esperanza, y la esperanza tiene la mala costumbre de nublar lo que los ojos logran ver con frialdad. Llegar al pueblo donde don Juan vivía fue entrar a una boca que exhala olor a mirra y a madera vieja. La plaza estaba vacía. Las luces se abanicaban. Don Juan no era hombre de sonrisas. Era un tipo delgado, con las manos como ramas y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas para su edad. Lo que más recuerdo del relato de Emilio es la sensación de espacio contenido. Las velas dispuestas en círculo, las hojas de hierba colgadas como banderas de advertencia, y siempre la presencia de un perro grande que se quedaba a la esquina de la iglesia, observando con ojos que no eran del todo caninos. Don Juan hizo su trabajo con palabras que Emilio no comprendió totalmente. No era una receta, era una función. Pasos medidos en silencios, en gestos, en miradas. Había humo, y había una canción que don Juan cantaba en una lengua que sonaba a mezcla de oración y advertencia. Emilio dijo que su madre, en un principio, mostró señales de alivio. Salieron a la calle y la señora, con voz quebrada, respiró como alguien a quien le devuelven un trozo de vida. Pero las cosas no suelen quedar tan claras. A la madrugada, cuando Emilio regresó con su madre en un cochecito prestado, vio al perro otra vez, más cerca del camino, más pesado en la sombra. En su relato hay una parte que me puso la piel de gallina. Dijo que cuando el coche pasó, el perro se lanzó al frente como si quisiera cruzar la rueda. Emilio, asustado, brincó el volante y evitó el golpe. El animal quedó en el cofre, quieto, y luego se puso en dos patas, humano. O al menos, así lo vio él. El motor se apagó en la carretera. Las luces simplemente se fueron. Y algo, una sombra con más hambre que todo lo que había conocido, se acercó a la ventanilla donde su madre dormía. Yo lo escuché contarlo con la boca reseca. No digo que sea verdad en su totalidad, porque estas cosas pueden doblarse por el miedo. Pero la imagen entró en mi cabeza como cuchillo. Emilio juró que sintió la presencia de algo que no pertenecía ni al perro ni a la gente. Algo que esperaba una puerta abierta, una debilidad, un respiro. Aceleró como si la vida dependiera de ello, y quizá dependía, y detrás del coche vino una persecución que se le metió en los huesos. Ladridos en la noche, sombras que no tenían dueño, y la sensación de que alguien más viajaba esa carretera sin pagar peaje. Don Juan desapareció después de aquello. Algunos dicen que se fue cuando vio que no podía controlar lo que había desatado. Otros dicen que lo tragó el monte. La madre de Emilio empeoró y murió unas semanas más tarde. Desde entonces, Emilio vive con un ruido en los oídos que no se va. Ladridos en las noches, que suenan cerca, como si alguien lo llamara por su nombre. No hay certidumbre en su historia, solo un temblor que se queda pegado al alma. Decirles todo esto no tiene otra intención que mostrarles el patrón. La gente en estos pueblitos busca respuestas donde no siempre hay sal. A veces encuentra remedio, pero casi siempre se lleva algo que no había previsto. Hay pactos que se hacen en la penumbra, y después, cuando el pago se exige, ya no hay quienes hablen. El pueblo se calla, la gente mira para adentro y guarda el secreto como quien guarda una herida que no cicatriza. No puedo seguir sin decirles más, porque estas historias se enredan una con otra.
Los nombres se repiten, las sombras se parecen y la lección se vuelve clara. En pueblitos donde nadie habla, las palabras que los pocos que se atreven dicen tienen peso de sentencia. Y cuando alguien decide romper el silencio, es como abrir una puerta que llevaba años cerrada. Siento el frío de la noche en la ventana. Hay un perro que aúlla lejos y una luz en la distancia que se apaga. Me congregan estos recuerdos como a aves en migración, y no puedo evitar que vuelvan. Hay cosas que no he contado y que pesan igual o más. Si sigues aquí, sabrás que no todo se explica y que mucha de la maldad que hemos visto se disfraza de ayuda. Pero eso les contaré más adelante, con paciencia, para que la niebla no se lleve los nombres y para que el silencio no gane otra vez. Hay noches en que la memoria me visita con zapatos de lodo y no me deja dormir. Cuando cerré la primera parte de lo que les conté, pensé que con decirlo ya soltaba algo. Me equivoqué. Contarlo es como arrancar una costra. Duele otra vez y queda la marca. Les debo entonces lo que sigue, porque hay hilos que se cruzan y porque, si no lo digo, alguien más quizá tropiece con ellos sin saber que hay un abismo debajo. Después de aquella conversación en la parada del camión, me quedé con Emilio un rato largo. La gente que pierde a alguien no siempre quiere hablar, pero a veces la necesidad de nombrar la falta es más fuerte que el miedo al qué dirán. Le ofrecí un café y nos sentamos en un banco, en la sombra de un árbol que ya no parecía tan seguro. Me contó con más detalle cómo fue esa madrugada en que el perro se metió en su vida, y le noté la voz quebrada como a un niño que ha sido despertado de un mal sueño. Recordó el olor a humo dulce cuando don Juan trabajó su limpieza. Recordó las velas negras en círculo y el sonido de un canto que no supo identificar. Y siempre, siempre, el perro en la esquina de la iglesia, quieto como un centinela. Lo que Emilio me narró después, me lo dijo mirando al suelo, como si quisiera que las palabras cayeran, sin encontrar el rostro de nadie que las sostuviera. Me empezó a relatar la persecución en la carretera con más detalles que aquella tarde en la que lo escuché por primera vez. Dijo que cuando el animal subió al capó del coche, no fue un golpe fuerte, sino un peso que se instaló en la chapa y en el pecho de todos los que iban dentro. Luego contó que el perro permaneció inmóvil un tiempo, como si estuviera escuchando algo en la distancia, y luego se levantó, se apoyó en las patas traseras y quedó con la mirada fija en la madre de Emilio, como si la reconociera con una memoria que no era suya. Lo vi ponerse en dos patas, me dijo Emilio, apretando el vaso de café hasta que las uñas le hicieron surco en la madera. No parecía mover la boca, pero tenía una cara como de hombre que había perdido la costumbre de ser hombre. No era bonito, don Maurilio. No era de aquí. Aceleró y el motor se apagó. Cuenta que la radio se fue con él en ese silencio. Cuenta que la noche se tragó las luces y al rato, cuando pudo arrancar otra vez, detrás venían sombras de perros. Ladridos le pegaban al coche como piedras. Dejó marcas en la pintura. Cuando nos mostró el cofre, aún se veían unas marcas oscuras, como si algo hubiera arañado para entrar. Lo más duro, dijo Emilio, fue la forma en que el pueblo se puso a mirar sin decir una sola palabra. Lo siguieron con la mirada hasta la iglesia, y después cerraron las puertas de sus casas, como quien cierra la tapa de un ataúd. Vinieron a ver a la señora por piedad, eso aseguró, pero nadie preguntó por don Juan en voz alta. Doña Licha, que lo había recomendado, se excusó con un murmullo. Las limpias son así, a veces alivian, a veces dejan otras cosas. Eso no tranquilizó a Emilio, ni a mí, ni a la memoria de su madre, que terminó muriendo con ojos que parecían buscar afuera algo que no encontraba. Con el tiempo, Emilio me fue contando que la culpa y el miedo se metieron en su casa como una sombra que no se quiere ir. Empezó a oír ladridos en la madrugada, primero lejanos, luego pegados a las paredes. Las camas crujían como si animales pasaran por debajo. Las baldosas quedaban húmedas por huellas que no tenían pie.
No quiero decir que el hombre quedó loco, no. Dijo que la vida lo dejó medio hueco. Se levantaba y encontraba pelos negros en la almohada de su madre, como si una bestia hubiera querido probar el calor humano antes de irse. Esa es la clase de cosas que se repiten en relatos. Pequeñas pruebas que dicen más que 1000 pruebas. Cuando el don Juan desapareció, la ausencia dijo algo en el pueblo que la gente prefirió no nombrar. Algunos confiaron en que el hombre se había ido a otro lado a continuar su trabajo. Otros apostaron a que se disipó la suerte y que el monte lo había tragado. Pero en la garganta de los árboles quedaron cicatrices, nudos en la leña, ramas cortadas en triángulos, pequeñas cruces de palos clavadas en los lindes. Yo empecé a notar un patrón que no me gustó. Las mismas marcas que vi alrededor del jacal de Alvarado se repetían cerca de la casa de don Juan, y también en otro paraje donde una vieja toldó que tenía trato con las sombras. No es que el mundo sea ordenado en su maldad. Lo que pasa es que los hombres repiten los gestos que saben, y a veces los malos trabajos se enseñan como recetas. No tardé en comprender que había más de una persona que, por amor o por codicia, había abierto puertas que no debían. Lo que me sorprendió fue la forma en que los pueblitos mantenían el mismo silencio. Miraban, sabían, pero callaban. Y esto me llevó a moverme. Quizá fue la culpa la que me empujó, o quizá la curiosidad vieja de quien quiere entender por qué la tierra se amargaba con algunas manos. Fui a varios sitios, a otros pueblitos vecinos. Pregunté en voz baja. Me senté en la puerta de la cantina y pedí vaso tras vaso de café hasta que alguien se atreviera a hablar. No todos lo hicieron, pero los que hablaron lo hicieron en pedazos. Un anciano que dijo que había oído lamentos en la zanja, una mujer que encontró una pluma negra incrustada en la tabla de su puerta, un joven que vio perros rondando su parcela durante la noche. Eran relatos pequeños, pero sumados formaban un rostro. En uno de esos pueblitos, una señora me contó que su marido regresó rico de un trabajo de la ciudad y a la semana se le murió el hijo de una gripe rara. En otro, un cafetal que había padecido sequía de años amaneció de pronto verde y exuberante, y la familia que lo vio cobrar su parte dejó de hablar en la mesa. En todos lados, la misma sombra, la prosperidad que llega con precio, el silencio de quien dejó de preguntar. A la vuelta de uno de esos viajes, vi algo que me heló. Era de madrugada, y pasé por la orilla de una parcela donde la niebla se pegaba al suelo como un pañuelo viejo. Vi una figura inclinada. Me detuve y me pareció que era una mujer. Tenía un pañuelo en la cabeza y parecía rezar. Me acerqué sin hacer ruido y la vi poner una mano en la tierra y luego soltar algo que se hundió. No supe qué era. La mujer me miró con una resignación que me atravesó. «Aquí nomás se paga así», me dijo. «Si no tienes para pagar, siempre hay quien te ayuda por un precio». Me miré la mano y sentí que mi propio sudor me hacía traición. No es que quisiera eso. No. Es que hay gente que cree que la única salida es pedir a quien tiene más poder que la ley. Y cuando la necesidad aprieta, la boca tiende a aceptar. La noche en que decidí volver a buscar a Alvarado, no lo hice con ánimo de justicia. Lo hice porque quería ver con mis propios ojos si la casa donde entregué la mitad de la cosecha seguía en pie o si el monte se la había comido. El camino estaba igual de silencioso, pero más pesado. Las ceibas que servían de señal ya no estaban. Alguien las había derribado, o quizás se las había llevado la rama del tiempo. Encontré, sin embargo, marcas en la tierra. 4 surcos, como si alguien hubiese señalado los puntos. Me arrodillé y toqué con los dedos la tierra fresca. Olía a humedad y a algo que no supe nombrar, como hierro viejo mezclado con perfume. Al acercarme al jacal, vi la puerta entreabierta. No me gustó el gesto. Pasé y dentro había restos. La vela consumida, ceniza que guardaba formas de manos, un cuenco boca abajo. Nada humano, nada alegre. Sentí un frío que no era solo del aire. Caminé por el patio y encontré huellas de animal
y señales de que alguien había pasado en la noche. Me senté en el umbral de la casa y esperé. Esperé horas, oyendo el viento mover las hojas, oyendo un perro a lo lejos que parecía preguntar por su señor. A la madrugada, apareció un hombre que yo no conocía, de rostro curtido, con la mirada de quien ha visto demasiadas pérdidas. Se llamó Julián y dijo ser sobrino de Alvarado. Me contó que su tío se había ido a un lugar donde las sombras no dejan huellas. Me habló de ritos, de gente que había pagado con sangre y de otros que habían recibido prosperidad a un precio que les dejó el corazón como papel mojado. No quise creerlo, pero las palabras me enredaban como telaraña. A cada excusa, más explicaciones. Julián me habló de un pacto antiguo, de voces que vivían en las raíces y se alimentaban de lo que el hombre les ofreciera. Me explicó que no se trata de magia sin rostro, sino de algo viejo, incluso previo a la memoria del pueblo. Aquí se respeta a los muertos, patrón, me dijo, y a veces se les acostumbra con ofrendas que el hombre ya no entiende. Otras veces se les engaña y se les promete lo que no les pertenece. Esa frase me golpeó. Engañar a la tierra es como romper una costumbre sagrada, y las costumbres se defienden a su manera. Le pregunté si el perro negro era más que rumor. Él me miró y me dijo que hay perros que son sombras y sombras que usan cuerpos. No me dio más detalles. Su sobrino era cuidadoso, como quien teme que hablar mucho traiga algo consigo. Volví al pueblo con la sensación de que había juntado piezas de un puzzle que no encajaban. Hablé con doña Licha otra vez. Me contó, sin rencor ni deseo de escarbar en heridas, que la gente va a curanderos con la misma esperanza con que uno va a rezarle a un santo. No estamos contra la ayuda, me dijo. Estamos contra lo que te la quita y te deja peor. Me explicó que a veces el remedio funciona y la persona sale alivianada. Otras, no. Me pidió silencio por respeto. Me pidió que nombrara lo justo. No somos todos malos, dijo, pero hay quien juega con lo que no entiende. Y en ese matiz estaba la mayor tragedia. No era solo brujería mala, no era solo curandero sin escrúpulos, era la mezcla de necesidad, ignorancia y ambición. Con el tiempo, la vida siguió su curso en el pueblo. Las cosechas subieron y bajaron. La gente que cayó siguió habitando la calle principal. A mí me costó mucho volver a mirar a la gente a la cara sin que la sombra de aquello que hice me recordara a cada segundo. Fueron años difíciles, y algunos episodios que prefiero no nombrar me llevaron a entender algo que no quería. El daño que se hace a otros no se reparte solo entre quien comete. Se extiende en anillos que alcanzan a la comunidad. La gente, en su silencio, intenta que la vida se acomode. Algunos logran reír. Otros, como yo o como Emilio, quedan marcados. Hay noches en que los perros del pueblo se ponen a aullar en un tono que parece pedir cuentas. Cuando eso ocurre, hay quien cierra puertas y quien mira hacia adentro. Algunas veces he salido, ignorando el frío, y he visto, lejos, en la loma, una figura que se recorta contra la luna, inmóvil. Tal vez sea la sombra de un árbol. Tal vez algo que no se inventa. Lo único que sé es que el silencio, en muchos casos, se mantiene por miedo a desatar más. La gente prefiere no hablar, o habla en susurros, o mira la calle sin encontrar palabras. Y ese silencio es lo que hace que estas historias sigan vivas. Porque si nadie las nombra, las cosas se pudren en la tierra y vuelven como peste. Una vez, ya de tarde, vino a buscarme un muchacho de otro pueblo. Tenía los ojos rojos y una mamá enferma que no reaccionaba a nada. Me suplicó que hablara con alguien que conociera. Me ofreció poco y mucho al mismo tiempo. La desesperación. Le dije que la ayuda no siempre viene de quienes dicen curar. Le dije también que hay pagos que no se deben dejar sin pensarlo. Él me miró con la misma mezcla de inocencia y hambre que yo tuve. ¿Qué hago, patrón?, me preguntó. Y yo no le supe decir otra cosa que,
Si vas a buscar ayuda, mira con atención. No te entregues a lo primero que te diga que la vida vuelve con un precio. Se fue con la angustia en la cara, y al poco tiempo supe que la señora había empeorado y que el muchacho ya no hablaba de ir de nuevo. Esos hilos me llevaron a pensar en la forma en que la culpa y el saber se transmiten. A veces me encuentro pensando en los 4 jornaleros que enterré. Lo digo así porque no quiero pronunciar la palabra que me arruina, y en sus hogares. Imagino a sus familias buscando respuestas, sin entender por qué el hombre que los llevó a eso no fue llevado por nadie. A veces me pregunto si aquel pacto lo firmaron solo con la tierra o también con la vergüenza. El silencio del pueblo está lleno de voces pequeñas que se ahogaron. Por eso me pesa tanto hablar. Hablar es abrir una herida que uno no puede cerrar. No quiero castigar a nadie más, pero creo que hay cosas que deben decirse para que otros no caigan en lo mismo. Volviendo a Emilio. Lo vi una vez más, años después. Estaba más flaco, con la mirada como de quien ha dejado un pedazo de sí en alguna carretera. Me dijo que los ladridos no se habían ido. Me contó que cada tanto veía al perro en sueños, parado en la sala, mirándolo fijamente como si lo echara de su propio miedo. En sus ojos leí algo que no me gustaría ver. La sensación de que hay cosas que no se curan, que solo se colocan bajo la alfombra y esperan. No lo busco. Me dijo con voz apagada. Viene solo. Y yo sé lo que eso significa, que la deuda sigue vigente, que la tierra recuerda, que las sombras no olvidan el sabor de la carne humana. Hay quienes en estos relatos buscan un cierre. Que el brujo sea enjuiciado, que el curandero reciba su castigo, que la tierra quede en paz. No siempre sucede. El poder que se mueve en estos lugares no siempre responde a la ley que el Estado conoce. Responde a costumbres, a miedos, a acuerdos que no están escritos. Eso hace que sea difícil ver una justicia clara. Algunas familias hacen pequeños ritos en secreto. Otras mudan su casa y cambian de nombre. Otros se van sin decir adiós. Y hay quien decide no hacer nada y continuar como si nada hubiera pasado. Esa indiferencia es tan peligrosa como la ambición. Por eso vine a decirlo. Porque si estas historias llegan a alguien que piensa que lo mejor es buscar atajos, que la prosperidad se compra en un jacal con una vela, que no se necesita pensar en quienes pagan el precio, que la tierra es una cosa que uno puede negociar sin mirar las consecuencias, les pido que piensen de nuevo. No quiero predicar moralina. Solo quiero decir que hay pantanos que toman a quien se acerca con demasiada seguridad. En los pueblitos donde nadie habla, las palabras que se rompieron alguna vez se vuelven cuchillos. Sé que muchos querrán preguntarme si esto es real. No soy juez ni científico. Soy un viejo que contó lo que vivió y que escuchó lo que otros vivieron. Les doy la verdad de mi garganta. Lo que cuento me cambió, me quitó la paz y me dejó el empeño de advertir. Si alguien se acerca a mí con pruebas, las oiré. Pero sepan que la mayor prueba está en los rostros demudados de quienes perdieron algo sin explicación. No podemos convertir estas historias en documentos que prueben lo imposible para la ley, pero sí podemos verlas como advertencias humanas. El miedo y la culpabilidad tienen formas diferentes en cada casa, pero siempre dejan señales. En estos años he aprendido un poco de humildad. He aprendido que no puedo arreglar todo, que mi palabra no devuelve a quienes se fueron. Solo puedo nombrarlos para que no se los olvide. Y nombrarlos es importante, porque en el olvido las cosas se alimentan y vuelven peor. Por eso, vuelvo a insistir. Si alguna vez alguien te ofrece alivio rápido para la vida de tu familia, respira hondo y pregunta. Si te dicen que hay que callar, sospecha. Si te piden que hagas algo que te enferma el alma, vete. No digo que todos los curanderos sean malos, muchos alivian sin tomar más de lo justo. Digo que hay quienes usan la necesidad ajena como moneda. El silencio del pueblo, por otro lado, también merece compasión.
No siempre callan por complicidad. Muchas veces callan por miedo. En pueblitos donde nadie habla, la gente aprende el idioma del cuidado. No nombrar lo que trae consecuencias para que el niño no pregunte. Que la mujer no tenga que explicar. Que la iglesia no tenga que dar cuenta. Ese silencio es como un mantillo que protege el dolor, pero también lo enciende. Si alguien de afuera pudiera tender una mano sin juzgar y sin curiosidad morbosa, tal vez algunas voces se animarían a decir: hasta ahora, el mundo llega con cámaras y con preguntas sensacionalistas, y eso hace que la gente se cierre. Yo no quiero eso. Quiero que se escuche con respeto. Quizá piensen que yo busco redención contándoles esto. Si es así, se equivocan. La redención no es mi premio. Lo que busco es alivio para mi conciencia, que pesa como un saco de piedras. También quiero que sepan que la culpa no es una cosa que se carga en la espalda solamente. Se contagia y hace llorar a otros. Si alguien leyera esto y pensara en los que ya no pueden contestar, que haga algo distinto, que ame de forma que no empuje a otros hacia el abismo. No voy a prometer finales felices, ni epílogos limpios. Lo único que puedo decirles es que muchas veces, cuando la noche cae y el mundo se vuelve un rumor, escucho voces que no están y pienso en los 4 jornaleros, en la madre de Emilio, en Don Juan y en Alvarado. Pienso en los que callan y en los que se atreven a hablar. Y me digo, hay que hablar por ellos. No para avivar morbo, sino para que las historias sirvan de advertencia. Que el silencio no sea cómplice de nuevas desgracias. Antes de despedirme, y porque este canal nos ha dado una puerta para decir cosas que en los pueblos muchas veces no se pueden nombrar, les pido algo sencillo. Si esta historia resonó en ustedes, compártanla con alguien que entienda la necesidad de escuchar estas advertencias. Suscríbanse si quieren seguir oyendo relatos como este, pero háganlo con respeto. Coméntenme desde dónde me escuchan, y si conocen historias parecidas, escríbanlas sin dar nombres ni incitar a que alguien haga algo peligroso. Lo que necesitamos es memoria, no ajustes violentos. Me iré quedando en silencio otra vez, como aprendo a hacerlo con la fatiga de la edad. Pero no diré menos, porque hablar es también forma de pagar deudas que no se saldan con moneda. En estos pueblitos donde nadie habla, las calles guardan secretos que pesan como lapas. Y si algo aprendí en todo esto, es que el silencio muchas veces se guarda por algo. Porque hablar puede abrir puertas que algunos no deberían abrir nunca. Si alguna vez escuchan, en la noche, un perro que aúlla lejos, no piensen que es solo perro. Piensen en la memoria de la tierra y en la deuda de los hombres. En pueblitos así, nadie habla, por algo.